Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar dos signos. El primero, en el área de la ecocardiografía, tenemos el signo de SAM. Para entender las imágenes, primero debemos comprender la anatomía dinámica. Entonces, el signo de SAM se define como el desplazamiento anormal de la valva anterior, de la válvula mitral, hacia el septo interventricular durante la sístole. Como podemos observar en la imagen, derecha tenemos un septo marcado hipertróficamente y esto estrecha el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Al pasar la sangre a gran velocidad por un espacio reducido, se genera un efecto de succión conocido como efecto Venturi. Este efecto va a atrapar la válvula mitral anterior y la va a arrastrar hacia el septo, provocando dos cosas. La primera, una obstrucción dinámica, y la segunda, que la válvula no cierre bien. Como podemos ver aquí, sería el septo hipertrófico y todo el camino de la sangre. Bien, hablemos entonces de los hallazgos claves en el signo de SAM. Aquí lo que vemos es un resumen iconográfico de cómo este fenómeno se traduce a la pantalla del ecógrafo en tiempo real. En sístole temprana, vemos cómo la valva inicia su movimiento hacia arriba. En sístole tardía, observamos el contacto directo entre la valva y el septo, cerrando casi por completo el tracto de salida. Tenemos sístole temprana y sístole tardía. Si bien es cierto, esto lo podemos documentar de tres maneras. Con un modo M normal, donde se puede apreciar el cierre valvular normal, también donde podemos ver el choque estructural, en este caso el M-mode con SAM, contacto septal sistólico, y el tercero sería con doble A color, donde ese cierre incompleto nos genera un chorro de insuficiencia mitral excéntrica que veremos más a detalle adelante. ¿Cómo se ve el SAM en ecocardiografía 2D? Bien, pasemos a la evaluación en ecocardiografía bidimensional pura. Entonces, en un corazón normal, que es el que podemos apreciar en la parte izquierda, durante la sístole, el tracto de salida está libre y las valvas mitrales permanecen cerradas apuntando hacia la aurícula, como podemos observar aquí. Ahora, sin embargo, en el corte de la derecha vemos el hallazgo patomogénico, donde se observa el marcado engrosamiento del septo, en este caso interventricular, y se va a observar la valva anterior mitral, va a ser succionada hacia este septo hipertrófico, como podemos observar, haciendo que el espacio negro sea aquel tracto de salida libre, desaparezca. Imaginológicamente, este contacto es la prueba visual directa de la obstrucción mecánica dinámica. Ahora, el SAM en M-Mode, visualización y diagnóstico. El modo M es nuestra herramienta de oro para registrar el movimiento en el tiempo, dándonos una resolución temporal excelente. Entonces, a la izquierda podemos observar las líneas de apertura y cierre normales de las válvulas mitral, que aparecen una letra M en diástole. M en diástole. Pero permanecen planas y separadas del septo durante la sístole. Sin embargo, a la derecha podemos observar que tenemos el fenómeno del SAM o el signo de SAM y vamos a notar la banda gruesa superior, en este caso, que sería el septo hipertrófico. Entonces, durante la sístole, donde debería haber un espacio vacío, vamos a observar una línea que sube abruptamente y choca contra el septo. Aquí sería obstrucción dinámica. A esto se le conoce como el contacto septo-valvular sistólico. Mientras más tiempo dura este contacto en el modo M, más severa es la obstrucción. Doppler color en el SAM. Entonces, el análisis anatómico debe siempre completarse con el análisis hemodinámico usando Doppler color. En la vía salida del ventrículo izquierdo, observamos un patrón de mosaico de colores brillantes.
Esto en imagenología significa turbulencia. La sangre está pasando a alta velocidad por el espacio reducido que dejó el SAM. En este caso, podemos observar aquí la aceleración del flujo. Además, como la válvula anterior fue succionada, la válvula mitral no coapta, es decir, no cierra bien. Esto va a generar una insuficiencia mitral secundaria y visualmente vemos un jet o chorro de color que se dirige hacia el aurícula izquierdo de forma excéntrica, generalmente apuntando hacia la pared posterior. De esta forma. Ahora, cuando hablamos del Doppler continuo en análisis espectral, vamos aquí a cuantificar la obstrucción y utilizamos el Doppler continuo. Y este es el hallazgo espectral más importante que debemos recordar. Esta onda que podemos ver aquí sería que en vez de ver una curva simétrica en forma de campana, observamos una curva asimétrica con una forma de daga, tal y como podemos ver. Entonces no es totalmente curviada, circular hacia arriba, sino que, como dice, forma de daga. El pico que podemos observar aquí denota la velocidad máxima y va a ser el punto más alto que va a ocurrir tarde al final de la sístole, que lo vamos a llamar pico de lo sistólico. Esto sucede porque la obstrucción no es fija, sino que va a ser dinámica y va a empeorar a medida que el ventrículo se contrae y el SAM se hace más pronunciado. Las velocidades aquí superan con creces los valores normales, confirmando la severidad del gradiente obstructivo. Ahora bien, aquí tenemos un video. Podemos observar en vivo lo que pasa con la SAM, el fenómeno. De nuevo, aquí podemos ver. Ahora bien, la segunda parte de esta explicación sería el signo en mamografía, resonancia magnética de mama, específicamente la retracción cutánea o del pezón. ¿Qué es esto? Ese signo puede observarse tanto en la exploración clínica como en lo que es estudios de imágenes, principalmente en la mamografía y la resonancia magnética de mama. Se va a caracterizar, como podemos observar, en el hundimiento o desplazamiento de la piel o del pezón hacia el interior de la mama. Es importante mencionar que este signo no constituye un diagnóstico por sí mismo, sino que representa un hallazgo de sospecha que debe interpretarse junto a otros datos clínicos y radiológicos. Para entender cómo sucede eso, debemos saber que la causa principal del signo va a ser por la infiltración tumoral del tejido conectivo de la mama. Entonces, cuando un carcinoma invade el estroma mamario, producen una intensa respuesta fibrótica, lo que vamos a conocer como una reacción desplomásica. Esta fibrosis va a ocasionar el acortamiento de los ligamentos de Cooper, que lo observamos aquí, que serían el sostén de la estructura de la mama y lo que mantiene la piel en su posición normal. Entonces, al acortarse estos ligamentos, se ejerce una fuerza de tracción que produce el hundimiento de la piel. Si el tumor se localiza en la región retroareolar, es decir, detrás del pezón, la fibrosis también compromete los conductos galactóferos y provoca la retracción o inversión del pezón. Ahora, ¿qué encontramos en la mamografía? Este signo puede identificarse observando que el pezón pierde su proyección y aparece desplazado o hundido, como podemos observar en esta zona. Aquí, específicamente aquí se puede ver apreciar. Entonces, rara vez se va a presentar aislado, es decir, que debe estar acompañado de otros hallazgos. Por ejemplo, una masa espiculada como esta, que pareciera que tuviera puntas, distorsión de la arquitectura mamaria, asimetría focal y engrosamiento de la piel. Estos signos o estos hallazgos son subjetivos de malignidad.
Ahora, es importante saber que la distorsión arquitectural de la mama es uno de los signos más importantes en mamografía y se produce cuando el tejido mamario normal pierde su organización y las estructuras convergen hacia un punto central debido a la fibrosis generada por el tumor. Habíamos hablado también de las espículas. ¿Qué van a hacer estas espículas? Van a ser prolongaciones lineales que van a irradiar desde la masa tumoral y representan la infiltración del tejido circundante. Ahora, cuando hacemos resonancia magnética, la retracción cutánea del pezón también puede observarse con claridad, como podemos observar aquí. Pero además, este estudio lo que nos va a permitir valorar con mayor precisión es la extensión del tumor. ¿Por qué? Porque se administra contraste. Entonces, los tumores malignos suelen mostrar un realce intenso y regular debido a su mayor vascularización. Este sería el caso de esto y el caso de estos. Ahora, no solamente eso, la resonancia magnética también nos permite identificar engrosamiento cutáneo, compromiso de la fascia o del músculo pectoral y detectar lesiones adicionales que pueden no ser visibles durante la mamografía, lo que resulta fundamental en caso del tratamiento, la planificación del tratamiento quirúrgico.